Y hasta ahora le doy la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora de Pachakutik. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Gracias, Liz. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, todo parecía que estaba encaminado en base a los diálogos, a que Pachakutik contara con una mayoría de respaldo para poder llegar a ocupar la presidencia de la Asamblea, y cuando faltan ya pocos días para que se instale esta nueva Asamblea, resulta que comienzan a haber diferencias tras esos diálogos con la izquierda democrática, con UNE sobre todo. ¿Qué está pasando? Bueno, el movimiento Pachakutik, como el resto de los movimientos, tiene una justa aspiración para presidir la Asamblea Nacional. En esta ocasión, como una de las fuerzas políticas primeras que somos dentro del legislativo, porque somos 27 asambleístas, sin alianza con ningún otro partido político, pues nos consideramos que somos la primera fuerza política. Sin embargo, hay diferencias, sí, con el resto de las bancadas, es por nuestra agenda legislativa. Es nuestra agenda legislativa la que tiene que enmarcarnos los destinos de los 27 asambleístas y, por supuesto, también de la Asamblea en su conjunto, porque el pueblo ecuatoriano, cansado de una y otra partido político, tomó una opción, incluso con un voto de rechazo, tuvo que elegir a un presidente que ahora las tenemos, el presidente electo Lasso. En ese sentido, la Asamblea, y no es para menos que los 27 compañeros asambleístas de la bancada Pachakutik puedan ir justamente en esa dirección. Ha existido una decisión máxima. Ha existido una decisión máxima del Consejo Nacional, del Consejo Político Nacional, de que teníamos que dialogar con todas las bancadas, y efectivamente la hemos dialogado con todas las bancadas en función de nuestra agenda legislativa, sin perder la aspiración de dirigir la Asamblea Nacional. Frente a eso, quien ha tenido una respuesta positiva a nuestra agenda es justamente la izquierda democrática, y por eso estamos unidos los 45 asambleístas. Por supuesto, ellos también con una justa aspiración de dirigir la Asamblea, pero ese no es el punto número uno, al menos para el movimiento Pachakutik ni para la unidad nuestra. Simple y llanamente está la agenda. Frente a eso, existen algunos otros apoyos y también están de acuerdo con nuestra agenda. Bienvenidos, no vamos a descartar esa posibilidad, y nosotros tenemos nuestras candidaturas, que es del sociólogo Salvador Quispe, al igual que la abogada Guadalupe Liori, quienes nos van a representar. Y ellos son, y nos vamos hasta el día 14 con estas candidaturas, y si nos toca quedar con los 27 votos, pues lo haremos. Si quedamos con los 45, también lo haremos, pero no dejaremos de trabajar en nuestra agenda formando parte de las 15 comisiones permanentes que tiene la Asamblea Nacional. Ahora, al escucharla decir y ratificar que los candidatos son Salvador Quispe y Guadalupe Liori, quedaría claro entonces que no habría ya la posibilidad de llegar a un acuerdo con UNES, quizás con quien en un inicio también se había escuchado formarían una mayoría sumando esos votos, más los de la izquierda democrática y obviamente lo que ustedes tienen, porque ellos querían un cambio quizás de candidatos, ¿no? Debido a que son dos figuras representativas de Pachakutik con las que hubo pues algún tipo de diferencias bien marcadas, diría yo, con no este gobierno sino el anterior gobierno. Entonces ahí entre los acuerdos se decía que esa era una condición, que cambiaran esas figuras y pusieran algún otro candidato, y se analizaba incluso un tercer nombre. ¿Eso ya quedaría descartado? A ver, nosotros las diferencias las hemos tenido estos últimos 14 años, no solamente con el gobierno anterior, porque este gobierno también es la continuidad del gobierno anterior. En ese sentido, el movimiento Pachakutik ha nominado estas dos personalidades y ellos son nuestros candidatos. Pueden sugerir, etcétera, pero no nos pueden obligar a la organización política a cambiar de nombre. Y además, ¿quién nos garantiza, si se quiere, me pongo al otro lado, quién nos garantiza que cambiando de nombres, si son dos nombres y a los dos nombres nos están vetando? Eso no es posible. Si ponemos un tercero, perfecto, que puede ser un Manuel Medina, que puede ser tal vez Consuelo Vega, los 27 compañeros asambleístas de nuestra bancada están en la capacidad de dirigir la Asamblea Nacional. Pero si cambiamos de nombre y ponemos un tercero, perfecto, nos garantizan esos 80, 90, 100 votos, y además no requerimos hacer una alianza específica con UNES o con el Creo Social Cristiano.
Miren, necesitamos que la institucionalidad, el primer poder del Estado, que es el legislativo, recupere su dignidad y cumpla con sus funciones de fiscalizar y el de legislar en función de la mayoría de los ecuatorianos. Aquí estamos diciendo, a ver, es que Pachacuti se va con uno o si es que se va con otro. No se trata de eso. Se trata aquí, como dije, hacer una legislatura de calidad. Hacer una fiscalización que no sea persecución, sino una fiscalización real para que el pueblo ecuatoriano pueda seguir confiando en esto de la legislatura, porque hay un desprestigio total y creo que la actual asamblea que está deja con muchas deudas para el pueblo ecuatoriano en términos políticos, legislativos y fiscalización. Ese será el gran reto y el desafío que tengan ya una vez conformada la Asamblea, pero en este momento, en estos días que faltan previo al 14 de mayo en que ya se posesionen cada uno de su curul, la atención está centrada en quién tendrá la presidencia de la Asamblea y cómo se integrarán las comisiones para ahí arrancar un trabajo. Entonces, en ese sentido, hay quienes dicen que nada estará definido sino hasta el 13 en la noche, el 13 de mayo en la noche, cuando ya quizás haya un panorama más claro de quién pudiera así ocupar esa presidencia, pero aspiraciones tienen todas las bancadas. Y en base a eso han comenzado los diálogos con quienes mantienen más acuerdos que diferencias e incluso con quienes tienen marcadas diferencias. En ese sentido, como es una aspiración de Pachacuti, ¿cómo van a hacer para poder entonces sumar esos votos que los lleven sí a obtener la presidencia cuando a pocos días se ve más bien que se han comenzado a resquebrajar algunas relaciones? Sí, Liz, y además no siquiera hasta las 12 de la noche del día 13, seguramente serán minutos antes o en el propio minuto de la nominación de las autoridades de la Asamblea Nacional, cosa que no debería pasar por respeto al pueblo ecuatoriano. Si los 137 están elegidos por la voluntad del pueblo, pues se tiene que responder a esa realidad. Sin embargo, sabemos nosotros que estamos conscientes con 27 asambleístas no vamos a tener la presidencia solos, definitivamente, y por eso nosotros decimos nuestra prioridad es la agenda legislativa, que ahí tenemos líneas rojas y no coincidimos con varias bancadas. También es cierto, pero hay algunas de ellas que la mayoría estamos de acuerdo en el caso de la Izquierda Democrática y el movimiento Pachacuti. Pero no dejamos esa aspiración, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir conversando, pero no llegaremos a acuerdos a lo mejor si hay un chantaje o nos quieran vernos de que sí, vamos a elegir al presidente de la Asamblea, de ustedes, pero a cambio de algo. Miren, no. Siempre hemos dicho el movimiento Pachacuti, al igual que lo hicimos con la Izquierda Democrática, de manera pública la hemos mencionado al pueblo del Ecuador. Igualmente en esta ocasión, así sean acuerdos puntuales, será dado a conocer al pueblo ecuatoriano para que sea quien tenga la voz de decir estamos bien o estamos mal. ¿Y qué pedidos incómodos pudieron recibir quizás de algunas bancadas en torno a estas negociaciones para poder sumar una mayoría que los lleve a tener la presidencia de la Asamblea? Como por ejemplo el tema de las privatizaciones, nuestra lucha histórica para que no se privaticen las cosas que son el patrimonio de los ecuatorianos. También otras de las líneas que no hemos coincidido es que van a seguir concesionando nuestros territorios para la explotación minera y petrolera. Son los puntos que no hemos coincidido y nosotros vamos a seguir en esta lucha. También otro de los puntos es el tema de los despidos intempestivos de los trabajadores. Nosotros históricamente hemos defendido la lucha de los trabajadores, los derechos humanos. Entonces son puntos en los que no hemos acordado y que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo y ni lo vamos a claudicar por un espacio o por un puesto. Ahora, hay posiciones muy marcadas. Por ejemplo, Yacu Pérez se ha pronunciado y ha dicho que él se alejaría incluso del movimiento si es que llegan a algún acuerdo con UNES o llegan a algún acuerdo con la bancada de Creo, que es la bancada del presidente electo. ¿Cómo toman ustedes esa reacción de quien fue incluso el candidato a la presidencia por el movimiento? Es un criterio suyo, es un criterio personal, que el movimiento no las comparte porque nosotros no podemos estar supermeditados a una persona o dos o tres personas. Simplemente el movimiento tiene que cumplir sus reglas para el que fue creado en función de la mayoría de los ecuatorianos, porque es una organización política con representación en el legislativo y en los diferentes gobiernos seccionales. Entonces hay que responder de esa manera. Por supuesto, no hay ningún acuerdo sea con UNES o sea con el partido Creo Social Cristiano.
no lo existe y eso lo sabe perfectamente. Pero no estamos aquí para responder a cuestiones bastante personales, sino enmarcarnos dentro del proyecto político de nuestra organización, así como de la mayoría de los ecuatorianos, que tenemos que pensar en cómo hacer la reactivación económica, de cómo salvar vidas, que es el número uno en este momento para los ecuatorianos. En el tema de las vacunas, hay que evitar que se siga vendiendo los hospitales, hay que evitar que sigan feriándose los recursos de nosotros. O sea, son cosas más importantes a las que tenemos que dedicar, y nosotros como Movimiento Pachacutic, a través de la bancada de nuestros compañeros 27 asambleístas, trabajaremos en las 15 comisiones permanentes sin descuidar ninguno de nuestros ejes fundamentales que son la economía, la ecología, la educación y la ética. Ahora, el tema es que, claro, usted me dice es la posición de Yacu Pérez, que es una sola persona y no es una decisión personal la que él pueda llegar a tomar. Pero lo cierto es que estas decisiones que tome la bancada, que va a estar dentro de la Asamblea, pueden estar repercutiendo no solamente en un integrante, sino esa decisión llegar a molestar incluso a otros más y eso afectar ya al interior del movimiento. ¿Cómo hacer para sopesar entonces y que no haya pues este resquebrajamiento que ya incluso lo hemos comenzado a ver desde este proceso electoral, con lo que ha pasado con la dirigencia de la CONAIE, en fin? Bueno, como dije, el pronunciamiento del doctor Yacu Pérez, muy respetable, que no la compartimos. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión y la justa aspiración de dirigir la Asamblea fue tomada en el Consejo Político Nacional del Movimiento Pachacutic. Entonces no es una decisión solo de los asambleístas y tampoco de la dirigencia. Sin embargo, nosotros vamos a realizar los diálogos pertinentes con el doctor Pérez y también, o por supuesto, con el resto de los compañeros que están incómodos de algunas comunicaciones o información que ha salido que tenemos un acuerdo con una u otra bancada. Definitivamente no. Lo único que se ha hecho es dialogar a través de nuestro jefe de bancada, dialogar a ver quiénes de las bancadas comparten con la agenda legislativa. Simplemente se ha hecho eso y vamos a trabajar en esa función. Pero dentro de eso, si el día 14 es nominado uno de nuestros compañeros o compañeras, no con el voto solamente de una bancada o de otra bancada, sino que haya 100, 120, quizá los 137 votos por unanimidad, que debería ser, obviamente que es una aspiración muy, muy alta, pero que el pueblo ecuatoriano esté esperando una respuesta del legislativo y que no nos concentremos solamente en el nombre de las personas, sino en el quehacer político, legislativo y de fiscalización de la Asamblea Nacional. Han mantenido reuniones, comienza a ver que sale humo blanco, ayer tenían una incluso, comienza a despejarse ese camino. Sí, el día de ayer nos hemos reunido y hemos analizado todas las posibilidades, los pros y los contras. Por supuesto, sin descuidar el fortalecimiento de la tercera vía, que la hemos trabajado y que no es de ayer, que no es de un año, venimos trabajando desde décadas por la tercera vía y que somos la alternativa. En eso hemos reflexionado mucho y por eso insisto de que no nos quite el sueño de dirigir o no la Asamblea Nacional. Sin embargo, es una aspiración legítima. Pero ayer veíamos una reacción, por ejemplo, de uno de los candidatos a la presidencia de Salvador Quispe, donde él decía y daba a entender que no era negociable, porque otra de las bancadas le había dicho, ¿qué tal si ustedes ocupan la vicepresidencia y nosotros la presidencia? Y me refiero a que eso se escuchó, había sido una propuesta del Partido Social Cristiano. Y él mostró no estar de acuerdo y más bien plantear lo contrario. ¿Qué tal si ustedes ocupan la vicepresidencia y nosotros la presidencia? Liz, en definitiva, nosotros también, por supuesto que podemos hacer el planteamiento de que el Partido Social Cristiano, el CREO o el gobierno ahora pueda ocupar la primera vicepresidencia. ¿Se van a disgustar? Sí. Pero también tienen que reconocer que somos la primera fuerza política en el legislativo y tenemos la justa aspiración y el derecho de dirigir esa asamblea. Pero no nos vamos a concentrar únicamente en eso. Como dije, insistimos nosotros como organización política que vamos por la institucionalidad, por la gobernabilidad. De parte de nosotros no va a faltar ese apoyo para la gobernabilidad desde nuestros espacios de las comisiones, llevando adelante el tema de la legislación y de la fiscalización, porque hay instituciones que tienen que responder y rendir cuentas al pueblo ecuatoriano y que no lo han hecho hasta este momento, han actuado de manera deshonesta y ahí tenemos que mantener el control y como quien dice, reactivar esa credibilidad del legislativo.
Tengo 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle esto. ¿Han escuchado ustedes de quienes están en la mesa de diálogos con las otras bancadas si es que ha habido peticiones de quizás dar paso a amnistía para procesados, prebendas para ciertos legisladores? Y si es así, ¿de quiénes han venido este tipo de propuestas a cambio de votos para llegar a la presidencia? En los diálogos oficiales obtenidos, al menos desde la comisión que está delegado desde el movimiento Pachacutic, no hemos tenido ninguna de esas. Lo único que sí se ha planteado es de la creación de una comisión de la verdad, que nosotros también estamos de acuerdo de comisión de la verdad, porque necesitamos descubrir la verdad. Eso es lo que necesitamos. Claro, el tema de las amnistías no ha sido planteada a nosotros porque nosotros no somos gobierno, eso le corresponde al gobierno. Y además, cuando se trata de procesos penales, de haber metido la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pues eso le corresponde a otras instancias y no necesariamente a la Asamblea Nacional. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz, y gracias al pueblo ecuatoriano.